Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. ¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate y yo quiero invitarte a que visites la sede física de Farm Aid Pharmacy que queda en Pembroke Pines. Visítalos para que recibas ahí ese trato tan cariñoso y caluroso que tenemos siempre en las farmacias de nuestros países latinos. Si consigues un medicamento más económico en otra farmacia, en Farm Aid Pharmacy te van a igualar el precio. Y si necesitas medicinas y solo cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, con eso Farm Aid Pharmacy te va a vender lo que necesites. Regresamos con Agárrate. Bueno, vamos a escuchar a Vilma Petrach, que está conmigo aquí en el estudio. Creo que nadie como ella puede explicar qué está pasando. Las imágenes que estamos viendo en Afganistán son terribles, Vilma. Da dolor, como parece que todos estos años de ocupación estadounidense, por decirlo de alguna manera, o de liberación de la gente, porque la gente se sintió tan liberada que apenas supo que Estados Unidos se iba, pues comenzó el caos. Y bueno, lo mismo, yo siento que lo mismo está pasando en Venezuela. Lo dije terminando el segmento anterior que Vilma estaba aquí escuchándolo, porque bueno, nos dejaron otra vez en manos, sentimos que nos están abandonando de los talibanes tropicales. Sí. Entonces yo siento como que el peso del señalamiento cae sobre Estados Unidos. Sí. Y Maduro, pues lo viste, su lenguaje corporal, ¿qué es lo que dice? Pasó por encima de Estados Unidos, siente que pasó por encima de Estados Unidos. Bueno, yo creo que en general el régimen venezolano, que todo el mundo sabe o debería saber que es un régimen criminal dentro de una estructura de Estado fallido, pero es una estructura criminal, sí ha ganado. Ha ganado, en este diálogo ya demostró, primero logran el reconocimiento, porque una de las condiciones que, si mal no recuerdo, era parte de la condición del régimen, era primero que fueran reconocidos ellos como el gobierno legal, legítimo. Segundo, hablan, creo que de las oposiciones que se sienten a negociar las oposiciones. Y creo que había una tercera condición. Bueno, que le levanten las sanciones. Bueno, es la más importante. Según lo que dijo, ya se las levantaron, o por lo menos ya se comprometieron. Creo que comprometieron. no es una condición, porque yo... Por eso dije creo, porque no es una condición, es la precondición. Eso es lo que ellos realmente están buscando con esto. Sí. Y yo creo que ya Maduro lo dijo, sin levantamiento de sanciones no hay nada. Y al mismo tiempo, una cosa realmente lamentable, y ya tú lo ves que por supuesto el gobierno interino dejó de ser, que ya yo creo que en realidad fue como el golpe definitivo, ya la muerte definitiva de algo que ya venía ocurriendo. Porque yo creo que cualquier gobierno, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, sabe que ya la oposición se desmoronó. Así como se desmoronó el gobierno de Afganistán, se desmoronó. La oposición venezolana no era existente como tal, sino que había como una especie de esperanza alrededor con un apoyo internacional. Cuando hablas de la oposición, hablas de lo que representa Guaidó. Bueno, porque yo creo que hay oposiciones. Sí. Es que, Patricia, ya no se puede hablar de la oposición. Por eso es que el régimen habla de invitar a las oposiciones, que todas las oposiciones estén representadas, porque la verdad es que el gobierno de Guaidó básicamente dejó de existir, y ya formalmente con este, digamos, memorándum de entendimiento, yo creo que quedó claro, porque el propio Blight, que digamos que es el negociador principal, ya ni siquiera habla del gobierno interino, ni siquiera habla de Guaidó como presidente interino, porque supuestamente ya no lo puede hacer, o no debería hacerlo, porque las condiciones del diálogo, cuando lo que pasa es que ya firmaron algo, donde quedó la plataforma unitaria opositora. No, es que lo quedó claro, plataforma unitaria de la oposición,
que ya Maduro, por cierto, califica a la otra oposición que representaba a Guaidó como la oposición golpista o de derecha apoyada por Washington. En otras palabras, yo creo que es claro, Patricia, que estamos en una situación donde cuando tú estás en una negociación y una de las partes está supremamente débil, que es el caso de las oposiciones en Venezuela y el gobierno que quedaba, de lo que quedaba de esa, no sé cómo llamarla, esa fachada que llamábamos el gobierno interino, que no tienes ya nada con qué negociar. En una posición de debilidad tú no tienes cómo negociar. En otras palabras, el único que puede ahorita negociar para su beneficio y bienestar es el régimen. Nosotros no tenemos nada que buscar allí. Y entonces lo correcto hubiera sido simplemente sincerar la situación y decir, no hay condiciones para ningún diálogo. Primero porque Estados Unidos, por cierto, está diciendo que la única manera en que ellos pueden levantar las sanciones es que haya sinceridad del lado del régimen. Pero no la va a sinceridad. No, por eso te digo, mira, ¿A qué se refieren con Patricia, sinceridad? No, sinceridad que ellos quisieran, lo han dicho el gobierno de Estados Unidos en muchísimas ocasiones, elecciones libres, transparentes, que liberen a los presos políticos, tú sabes, las condiciones básicas, y que haya una negociación integral que de alguna manera permita una salida efectiva para la situación humanitaria terrible que viven los venezolanos hoy. Y ninguna de esas condiciones se va a dar, Patricia, ninguna. En consecuencia, esto es otro fracaso más. El gobierno lo está haciendo para ganar tiempo, se van a dar las elecciones en noviembre, ellos van a ganar todos los espacios que puedan ganar, y las oposiciones, algunas de ellas, lograrán espacio. Porque tú sabes que al final, perdóname que te lo diga, uno termina siendo bastante, yo no diría ni siquiera pesimista, ya perdimos la esperanza. Y yo siento que básicamente hay grupos buscando proteger lo que queda de espacios o tener algún espacio en ese, no sé, en ese mundo político que es Venezuela. Porque Rusia también se sentó en México. No, escucha, es que esa es la otra. ¿Quiénes son los negociadores del lado del régimen? Rusia se sienta como parte de la negociación para defender al régimen. Acuérdate que aquí, y yo creo que Estados Unidos ha demostrado ya hace un buen tiempo, que su política exterior básicamente ha sido una política de repliegue, ¿ok? Y no solamente, no estoy hablando del gobierno de Biden, hay una tendencia que comenzó desde el gobierno de Obama. La continuó el gobierno de Trump al punto de que se aplaudía de estar negociando con los talibanes en febrero del 2020. De estar negociando y firmar un acuerdo que hizo que se fortalecieran los talibanes. Y en el lado venezolano, tú sabes muy bien que apoyaron una idea de una salida porque había la tesis de que se iba a quebrar, ya sea espontáneamente o por acuerdo, se iba a quebrar el sector militar, y nunca iba a pasar. Nunca iba a pasar. Nunca iba a pasar, porque la primera premisa que nunca entendió los Estados Unidos, el Estados Unidos gobernado por Donald Trump y probablemente el Estados Unidos gobernado por Biden, es que el sector militar, no sé si Biden está con esta esperanza, el gobierno de Biden, por eso voy a quitar esta última frase, porque yo creo que el gobierno de Biden agarró una situación ya desmoronada, pero básicamente el gobierno de Estados Unidos con respecto a Venezuela no tiene ninguna posibilidad de lograr absolutamente nada, porque ya Venezuela es literalmente un caso de un país criminal fallido, un Estado fallido criminal, con el cual no se puede tener ningún tipo de negociación. Básicamente Venezuela es hoy un caso perdido. Estados Unidos se repliega porque no hay nada ya que hacer. Si había algo que hacer, bueno, te iba a decir lo del sector militar porque es importante reconocerlo. Estados Unidos nunca reconoció o nunca entendió que el sector militar es el régimen en Venezuela. Pero Vilma, ¿no será que también fue engañado por los voceros? Guaidó, ¿cuántas veces no habrá dicho nosotros tenemos a los militares de nuestro lado? Tanto es así que hacen lo del 30 de abril. Sí, pero el 30 de abril te demuestra que ellos pensaban, pero entonces o por lo vamos menos a poner las cosas en Unidos contexto, Patricia. El 30 de abril Estados Unidos también se retira prácticamente de Venezuela y empieza a negociar directamente con Rusia. Por eso es que Rusia ahorita se sienta con este nuevo diálogo. O sea, se parece que los interlocutores son Estados Unidos y Rusia. Exactamente. Bueno, yo diría que más Rusia que Estados Unidos. Estados Unidos se ha replegado, Estados Unidos sigue diciendo... Dejará ser. Dejará ser, y vamos a ver qué pasa con este diálogo. Fíjate que están Noruega, que ya sabemos nosotros, todo el que entienda cuál ha sido el papel de Noruega en todo este tipo de negociaciones. Noruega siempre está del lado
yo no sé si llamarlo de los criminales, no quiero llegar a ese, bueno, ya lo dije, lo que quise decir está del lado de la izquierda. Está estuvo del lado de la FARC, ahorita va, ¿por qué se van a México a un supuesto territorio neutral? ¿Acaso el gobierno de México es neutral en algo con respecto a la situación venezolana? Entonces no es ningún territorio neutral. Pero también tenemos un Gerardo Blay diciendo que Noruega está capacitado como mediador, que tiene reconocimiento internacional como mediador y obviamente no es así. Bueno, Noruega tiene reconocimiento internacional como mediador por la izquierda internacional. Exactamente, claro que sí. Bueno, por eso. Pero los que creemos en la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, no, Noruega no tiene ese prestigio para estar allí. Lo que pasa es que ningún otro actor en este momento, porque ¿qué le quedó a la comunidad internacional? Una vez que tú das el paso de apoyar a un gobierno interino porque crees que viene una transición y no se da, ya le pusieron sanciones, ya prácticamente generaron una política de sanciones que tú sabes muy bien, Patricia, que si no está respaldada por algo más contundente y una estrategia, no lleva a ninguna parte. Y eso es lo que efectivamente ha pasado en Venezuela. Yo diría que un poco de la inercia organizacional que ocurre una vez que tú empiezas a apoyar un sector, sigues adelante a ver qué ocurre y entonces llega, porque desde hace rato Noruega se está metiendo. Cuando Estados Unidos se retira, es que aparece la izquierda internacional organizada a negociar en Venezuela. Y por supuesto a Rusia le interesa que esa izquierda internacional esté metida. ¿Y Estados Unidos no toma en cuenta o no es importante el efecto a nivel regional que causa todo lo que ocurre en Venezuela? Mira, bueno, yo no creo que sea culpa solamente de Estados Unidos. No, pero no te digo que sea culpa, no le preocupa a Estados Unidos. Claro que eso. sí, lo que te quiero decir es que yo no le, bueno, cuando hablamos de culpa yo quise tal vez hablar, la palabra correcta es responsabilidad. Yo creo que ha habido en general una irresponsabilidad de la comunidad interamericana con el caso venezolano. Estados Unidos cuando se mete, que es que se logra, porque el gran empuje al reconocimiento de Guaidó lo da en principio el reconocimiento de Estados Unidos, y ya después, cuando ya se pierde esa posibilidades y esa esperanza, porque empecemos por ahí. Estados Unidos no se iba a meter en Venezuela. Nunca hubo oportunidad y incluyéndome yo en algún momento, pensamos en la intervención humanitaria y todos estos conceptos de la responsabilidad de proteger y todo lo que tú quieras. Pero después de ver lo que pasó primero en Irak, cuando Estados Unidos de hecho abandona a los kurdos y ahora estaban abandonando a otro digamos, un punto estratégico dentro de su lucha contra el terrorismo, o yo diría en tu momento, porque ya después eso perdió hasta ese objetivo, se va de Afganistán porque ya la población estadounidense está cansada de las intervenciones. ¿Quién seriamente podía creer, Patricia? Y vamos a hablar con seriedad. Creo que una vez vine a tu programa y lo dije y me cayó mucha gente encima, porque además en las redes sociales la gente quiere oír lo que ellos tienen en la cabeza y de acuerdo a su esperanza, si pero no la realidad, viene el insulto. Pero la realidad, Patricia, es que Estados Unidos no se iba a meter en Venezuela porque está saliendo bastante derrotado, salió de Irak y está saliendo vergonzosamente, para nuestra tristeza. Porque sí, no porque le tocó al gobierno de Biden, es vergonzoso. ¿Por qué? Porque los talibanes tuvieron un año para reconstituirse. 5.000, yo sé que eso viene en el otro segmento, pero quería adelantarte esto. Vamos a hacer un segmento con las dos cosas, porque yo creo que hay que relacionarlo. Pero oye, 5.000 talibanes fueron en el acuerdo que hizo el gobierno de la administración anterior, la administración Trump. 5.000 talibanes salieron en medio de ese acuerdo y se integraron a las fuerzas talibanes. Y hoy el individuo que es presidente interino, ahorita se me escapa el nombre, que prácticamente es un hombre que en el 2018 el gobierno de Estados Unidos negoció para que saliera, porque había sido puesto preso por una colaboración de la CIA y las fuerzas de seguridad de Pakistán. El hombre estuvo preso aproximadamente del 2010 al 2018 y ahora el hombre está libre y es el presidente. Dime una cosa, y esta pregunta te la hago así como más por curiosidad que por otra cosa. Por ejemplo, la CIA, que siempre, cuando la CIA ve una cosa como esta, yo hablo de la CIA como un agente de la CIA que participó en la detención de este señor, y ve esto, ¿qué puede sentir un organismo de inteligencia como la CIA? Bueno, es que una de las cosas que yo creo es una gran frustración de los sectores de inteligencia de Estados Unidos, pero además es que
te voy a decir algo, Patricia. Todo esto indica un fallo profundo, inclusive de la inteligencia estadounidense. Porque a veces cuando uno actúa con una premisa donde cree, o sea, de alguna manera te cierras cognitivamente y piensas, no, esto es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, Estados Unidos creía que los 350.000 efectivos del ejército afgano que ellos habían ayudado a formar en 20 años de intervención iban a poder resistir. Lo suficiente como para que ellos se fueran honorablemente. Primero, tú no te vas honorablemente de un lugar donde tú, ese ejército que tú formaste de 350.000 hombres, te necesita a ti porque el apoyo logístico, porque el apoyo satelital, porque todo tipo de apoyo se lo dabas tú. O sea, en otras palabras, no era un ejército independiente. Claro. Y segundo, habían otra... Si tú tienes del lado talibán, ¿qué son los talibanes? Básicamente milicias. ¿Ok? Organizadas dentro de ese mundo borrascoso que es Afganistán, tribal que es Afganistán. Bueno, tenías que hacer la contrapartida, pero tú tratas de organizar, modelándote en el ejército estadounidense, el ejército más poderoso del mundo, pero que obviamente no trabaja con esas premisas, trabajas con las premisas valorativas y la cultura y los instrumentos logísticos de esta cultura, de este país. Sí. Y te pones al otro lado y quieres replicar allá lo que no puede ser. Entonces ellos logran crear una fuerza de más o menos 20.000 efectivos que eran de movilización rápida, tal como ocurre con los talibanes, pero no tenían el apoyo logístico tampoco para operar. En otras palabras, un desastre total la estrategia. Y eso te lo digo porque Estados Unidos lo agarra de sorpresa porque los sectores de inteligencia creían que toda esta inversión de tiempo iba a funcionar. No, Patricia. Es lo mismo que les pasa en Venezuela. Bueno, no llegaron al extremo porque Estados Unidos nunca intervino, pero creer que tú cuentas con una operación de inteligencia donde tienes todos los factores y tú crees que tienes una inteligencia de calidad y resulta que hay mucha gente haciendo otros juegos que tú no estás viendo, pero que están ocurriendo simultáneamente. Pero definitivamente esos son fallas de inteligencia. Claro, son fallas de inteligencia. Si no estás viendo los Por eso juegos, tú me preguntas, ¿qué dice la CIA? El efectivo que está en el field, en el campo, él obviamente está dando una inteligencia, pero el que la procesa y el que la convierte en información para que se tomen decisiones, eso es otro nivel. Y ya ahí entran otros factores, que lamentablemente yo creo que ahí hay una falla sistémica mucho mayor. Pero además indica algo que tiene que ver con una postura que es en parte estratégica dentro de un contexto de competencia internacional, y es que Estados Unidos decidió replegarse. Estados Unidos se empezó a replegar desde hace varios años atrás, pero al mismo tiempo... De todos los conflictos internacionales. Claro, pero como por una inercia tú te quedas y te vas quedando. ¿Pero qué quedaba en Afganistán? Señores, vamos a hablar con seriedad. 2.500 hombres. ¿Ustedes creen de verdad que 2.500 personas iban a parar la arremetida talibán que se organizó durante todo ese año en el que Estados Unidos estaba negociando aunque no se hubiera con ido ellos? Estados Unidos, ellos hubieran actuado. No hubieran podido resistir. En eso yo creo, si ustedes vieron, me imagino que vieron el discurso de Biden hoy. Biden dice que como que la responsabilidad está en mí. Perfecto, yo asumo la responsabilidad prácticamente, aunque también hizo mucho pointing fingers, tú sabes, acusando aquí y allá. Bueno, finalmente él tiene que defender, pero lo cierto es que una papa caliente, supuestamente el retiro iba a ser en mayo. Él lo trata de trasladar un poco más para dar suficiente tiempo a una evacuación. Pero siempre será Biden quien retiró las tropas. No, por supuesto, va a quedar ahí como que Biden fue el que fracasó, pero la verdad es que no fue el fracaso de Biden, fue el fracaso de 4 administraciones. Primero, si nos metimos en Afganistán con un propósito, ¿por qué nos quedamos tanto tiempo haciendo nation building cuando nosotros no teníamos que meter a crear ninguna nación? Primero, nosotros no podemos venir, cualquier país del mundo civilizado, y yo no me refiero a que ellos no lo sean, a esto es otro tipo de civilización, precisamente de este mundo occidental, de esta civilización occidental, creer que vamos a imponer nuestras reglas del juego, nuestras formas de vida, nuestros valores, y que vamos a lograr reconstruir, y que luego nos podemos ir tranquilos porque ya eso queda perfecto, ya está listo, ya lo montamos, ya quedó la infraestructura. No, se desmoronó como un castillo de naipes, porque si tú no estás ahí defendiendo, entonces ¿qué quedaba? ¿Quedarse 15, 20 años más? Pregunto, ¿la población estadounidense quiere eso? No, definitivamente no. No lo quiere. Hace mucho rato que no lo quiere. No te voy a decir que el costo humano ha sido tan gigantesco, pero
bueno, estamos hablando de 2.500 efectivos militares estadounidenses que han muerto en Afganistán. ¿Ok? No, y familias separadas. Familias separadas y el costo gigantesco, obviamente que eso implica humano, pero también financiero. Estamos hablando de $1 trillón, Patricia, en dinero americano, que equivaldría a lo que nosotros llamamos $1 billón. Sí. O sea, eso es insostenible. Y por otra parte, me preocupa cuando llega a Europa. Entonces, ahora, ¿quién va a creer en Estados Unidos? Pregunto. ¿Europa qué hizo en the meantime? Sí, también. Ahora Boris Johnson, que una convocatoria del G7 para tratar, señores, esto se veía venir. Primero porque todo el mundo sabía que Estados Unidos se estaba replegando básicamente porque era una empresa fallida. Ahora, ¿qué hicimos in the meantime, en el proceso? ¿Qué hicimos? Simplemente todo el mundo espera, porque Estados Unidos es culpable cuando se mete y cuando no se mete también. Cuando se va también es culpable. Por eso te dije, o sea, la realidad es que es un juego de perder para Estados Unidos. No importa, lo que sí creo... Pero eso ocasionará que ahora sí es verdad, Estados Unidos no se meterá en nada. No, o sea, bueno, y además te voy a decir, el repliegue del Medio Oriente ha sido real. La gran ganadora ha sido Rusia, Irán se ha fortalecido. Eso es lo que ha ocurrido, por cierto, desde la administración Bush, que fue la que empezó este desastre. Porque vamos a hablar claro, esto tiene un nombre y un apellido. De ahí en adelante siguieron cometiendo errores, como te dije, la inercia organizacional que ocurre cuando ya te metes en una aventura. Y eso genera negocios, presupuesto de defensa, genera, por supuesto, contratistas, muchísimos contratistas que estuvieron metidos allá. Genera también un sector de corrupción muy grande en el gobierno afgano. Estamos hablando, por favor, entonces, en los hechos de que el mundo ya es otro. Es otro. Ya las potencias son otras. Sí. Y para allá vamos. Y entonces, ¿qué hacemos los que tenemos, digamos, una ideología y una forma de pensar basada en la libertad? Bueno, Patricia, eso ya sería objeto de otro programa mucho más... Pero hasta filosófico, pero filosófico, y quiero que sepas que tienes razón, porque yo creo que en esta batalla, y te lo digo porque también este momento agarra a Estados Unidos profundamente dividido internamente. Aquí se ha perdido el consenso social, lo que nos unifica como nación. Y yo digo lo que nos, porque yo soy ciudadana venezolana, pero también eres estadounidense, soy nacionalizada estadounidense, de manera que me duelen mis dos países, me duele Venezuela y me duele Estados Unidos. Y yo, cosas que, triste decirlo, pero cuando se rompe el consenso, si tú no tienes consenso de política interna, ¿cómo puedes tener consenso de política exterior si la política exterior es una extensión de los procesos políticos internos? Claro, es así. Y necesitas los recursos, el apoyo, la opinión pública que esté contigo y te respalde. Pero si el consenso se rompe, como efectivamente ha pasado aquí, donde de hecho hay un sector que niega al gobierno y niega la legitimidad del gobierno actual, pero que al mismo tiempo este gobierno está continuando algo que comenzó el gobierno anterior porque se supone que es una política exterior de Estado y no de gobierno. Yo quiero que lo expliques, Vilma. Yo quiero que tú lo expliques porque la gente va a decir, bueno, que Trump haya tomado una decisión, no quiere decir que Biden la continúe, sobre todo si es de otro partido, porque sabes que nuestro público, que la mayoría es latino, lo que piensa es así, bueno, y porque él simplemente no tumbó la decisión de Trump. No, porque... y es bueno que tú expliques eso de las políticas de continuidad, ¿no? Bueno, porque hay una continuidad en política exterior, sobre todo cuando has comprometido recursos, cuando has retirado, este retiro de 2.500 no viene del gobierno de Biden, viene desde atrás. El compromiso y el acuerdo que se hizo supuestamente con un talibán aparentemente decidido a negociar y a presentar una cara, digamos, creíble frente al mundo y frente a los Estados Unidos. Yo nunca hubiera creído en el talibán, pero aparentemente la administración anterior lo creyó. Pero ¿cómo crees en el talibán? ¿Cómo crees en Maduro? ¿Cómo crees en la FARC? Bueno, eso, yo no termino de entender. Pero para explicarte cuando yo te dije eso, dijo Patricia, es una política exterior de Estado, pero dentro de un concepto de política exterior donde se ha roto el consenso social, lo cual quiere decir que se debilitan los parámetros que hacen efectiva una política exterior. Cuando tú ves que el sector político en Estados Unidos, aquí la polarización es extrema, Patricia. Es una polarización donde nosotros estamos en una fractura política profunda. El Partido Republicano no es el que tú y yo conocimos, es un partido que hoy se ha ido a una derecha realmente irreconocible en muchos sentidos, porque después de lo que ocurrió el 6 de enero, que todavía haya gente queriendo reescribir la historia de ese horror que vimos acá, que son escenas que
oye, no te asustes lo que ves en el Talibán, mira lo que pasó aquí en el Congreso el 6 de enero, y que todavía no hayamos podido tener una comisión bipartidista para civilizadamente hacer que se cumpla el Estado de Derecho y evitar que un horror como ese, que además deja muy mal a Estados Unidos, no solamente internamente, sino frente al mundo. Porque mi pregunta es, ¿cuánta gente está dispuesta a creer en lo que diga, digamos, los sectores de los Estados Unidos democráticos cuando permiten estas barbaridades y que permiten que el Estado de Derecho se desmorone de una manera tan patética? Entonces, si Estados Unidos ha perdido el consenso donde los sectores políticos, esto ha sido un país tradicionalmente bipartidista, pero se ha roto la capacidad de cooperación, y en política exterior siempre había ocurrido que más allá de las diferencias internas había consenso al final, el consenso hacia la política exterior, porque entendían que el interés nacional de la nación estaba por encima. Pero vimos que hasta en los Olímpicos habían sectores que criticaban y estaban aplaudiendo de que perdieran los estadounidenses, sectores políticos de ese país. Y tú dices, pero Dios mío, eso nunca lo creímos que lo podíamos ver. Estados Unidos, eso, el nacionalismo se perdió. Por eso mismo. Entonces, yo no creo en el concepto, tú sabes que aquí no hablan de nacionalismo, sino de patriotismo. De patriotismo, sí. Y los que hablan de nacionalismo ahorita son lo que llaman nacionalismo blanco, que representa otra cosa no necesariamente positiva para este país. Pero el concepto del patriotismo, yo creo que se ha perdido, se ha diluido, porque ya lo que nos unificaba el Estados Unidos era un país de diversidad, de inmigración, de gente que tenía una propensión hacia el éxito, que sabía que luchando en América lo puede lograr. Creo que todos esos parámetros siguen ahí, pero dentro de una polarización política tan extrema que se hace irrespirable. Entonces imagínate cualquier presidente. Yo a veces digo, estamos transitando un momento en que Estados Unidos pudiera convertirse en o sea, hay elementos de ingobernabilidad en muchos sentidos. Mira todo el problema que hay nada más con ponerse o no ponerse las máscaras, con ponerse o no ponerse las vacunas. No, con todo. Y entonces, claro, la argumentación permanente. La argumentación. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes un país en ese estado, porque una de las características del liderazgo, no lo digo porque estoy haciendo un doctorado más en liderazgo en este momento, pero una de las características del liderazgo, sobre todo en lo que es el liderazgo político, es que haya el consenso, porque eso se apoya, sobre todo en las sociedades democráticas, Patricia. Es muy importante que haya esta unidad, si se quiere, del proceso político nacional para respaldar la política exterior o la política que se asuma en un momento dado. ¿Por qué? Porque el líder no actúa en el vacío, el líder actúa en confluencia con o sea, se debe a los seguidores y también a un contexto social donde los frenos y contrapesos funcionen. El sistema. Y eso no está funcionando, querida. Entonces, ¿qué pasa? En política exterior no escapa, porque la política exterior, te vuelvo a repetir, es una extensión del proceso político del país. Y si el proceso político está roto, si se hace un proceso inviable, si no nos podemos poner de acuerdo en las cosas básicas que nos unifican como nación, ¿cómo pretendemos ser ahorita un ejemplo frente al mundo? Creo que es terrible, lo está diciendo lo que pasó en Afganistán, pero es que lo que pasó con el Talibán, se parece mucho a lo que le hicieron en la administración anterior a los kurdos. ¿Tú te acuerdas el abandono que le hicieron a los kurdos, que también fueron nuestros aliados fundamentales? Entonces ya el problema de credibilidad, bueno, sí, entonces, ¿quién salió ganando? Quiere decir que Estados Unidos está dejando de ser Estados Unidos. Bueno, hay un proceso yo diría, de declive hegemónico que puede recuperarse si Estados Unidos asume lo que tiene que, empezando por reunificar lo que nos hace ser una nación, precisamente una gran nación históricamente. El poder unificarnos en los valores que ha hecho grande a la nación estadounidense, el orgullo de ser parte de este proceso que ha sido el experimento histórico más importante de la libertad, Patricia. Tú decías, ¿qué hacemos? Este ha sido el ícono de la libertad, y los parámetros de la democracia que el mundo ha reconocido pertenecen a la democracia moderna estadounidense. Si nosotros dejamos que eso se pierda, ese elemento ejemplarizante, y por eso creo que hay países que se pueden estar sobando las manos, como las potencias autoritarias tipo China o Rusia, que está metida ahora en todos los juegos estratégicos. Entonces, terrible si Estados Unidos deja
que ese mundo sea el que domine porque no son capaces. Los factores políticos que tienen una enorme responsabilidad en ponerse de acuerdo, en reconstruir la capacidad de construir consenso para sacar adelante esta nación, porque el mundo sin Estados Unidos es un mundo mucho peor. Bueno, Vilma, se me acabó el tiempo lamentablemente. Yo quiero tenerte siempre aquí explicando esto porque es difícil asumir eso, que Estados Unidos ha dado, digamos, ha tomado dos decisiones en pocos días. Muy controversiales. Pero sobre todo que ha dejado expuesto al ciudadano común, que es el indefenso. Sí, pero lo que te quiero decir, Patricia, no voy a culpar solamente a Estados Unidos. Hay un proceso de responsabilidad inmensa, pero también una comunidad internacional que siempre prefiere mirar hacia otro lado y dejar de nuevo que solamente haya un culpable cuando todos ellos tienen una gran responsabilidad. Con respecto a Venezuela, toda la comunidad interamericana miró hacia otro lado y ya tenemos 6 millones de personas refugiadas. Ahora viene otra crisis de refugiados que la de Afganistán, porque vamos a ver qué va a pasar, qué el mundo va a hacer con esa nueva crisis. Exactamente. Gracias, Vilma Petrasch. Vamos a ir a un corte y de regreso seguimos con Agárrate.